Muchachos, bienvenidos a Explore. Vengan cómodos con ropa para mojar y zapato acuático, lo más importante. Miren, ahí está Lupita. ¿Estás emocionada, Lupita? Sí, porque quiero hacer muchas aventuras de alto riesgo. ¡Oh! Y pues para serles sincero, Explore tiene mucho que ver con explorar, ¿no? Es un parque temático en donde la adrenalina pues se ve 100% presente en cada una de las actividades. Explore obviamente es el grupo Xcaret, inicia a las 9 de la mañana y cierra a las 5 de la tarde porque Explore tiene dos versiones, el Explore de día y el nocturno, ¿no? Entonces por eso es importante que les mencionemos los horarios para que sepan bien qué onda. La diferencia con el de día, con el nocturno, es que obviamente en el nocturno hay muchas antorchas, son circuitos un poco más cerrados, más controlados. Lo importante es que cuando ingresas y cuando haces tu pago, los nacionales tienes 10% de descuento. Cuando ingresas te dan un casco de seguridad y te dan el acceso a tu locker. Lo tenemos como una pulserita, ¿verdad, Lupita? Sí, es una pulserita. Es algo muy padre porque aquí es como una misma pulsera. Y pues ya la tienes contigo todo el tiempo y ya tienes que obviamente cuidarla mucho. Ok, chicos, los ingredientes que contiene su bloqueador son ingredientes químicos, los cuales dañan el crecimiento de estalactitas y crean una capa como en los cenotes que no podemos retirar. Con este ticket ustedes lo pueden recoger a la salida sin ningún problema. Miren el corazón. Donde todo empieza. Regaderas, vestidores. Y siempre van a encontrar este tipo de corazoncitos. Y les pueden regalar una muestra gratis de protector biodegradable, ¿verdad, Lupita? Biodegradable que ellos mismos te dan. Y dicen que este sobrecito puede funcionar hasta para 4 personas. Entonces el que nosotros usamos, que se supone que es bueno para el coral, pues no es tan bueno porque tiene cosas químicas. Pues muchos dicen, ay, no importa mucho el bloqueador, no pasa nada, un día no pasa nada. El bloqueador daña muchísimo las estalactitas, las estalagmitas, los corales. Entonces cuídenlos, por favor. No es necesario usarlo todo el tiempo aquí en Explore porque muchas de las actividades son subterráneas, entonces eso es bueno. Está increíble. Este tipo de entradas se me hacen espectaculares. ¡Wow! Miren nomás. Es importante no tocarlos porque nosotros contenemos ciertas sustancias que están en nuestra piel y que atrofian el crecimiento de las estalactitas y estalagmitas. En estos parques simplemente debes de poner aquí tu brazalete en el área de escaneo de cámaras y te volteas. Ahí supongo que era allá, ¿va? Y sí. Aquí mismo toman la foto. A ver, otra vez. Tienen esta bonita... Ya. Ahí está. Qué impresionante se ven estos huesos. ¿Se imaginan lo grande que estaban estos dinosaurios? Eran una cosa espeluznantemente encantadora. ¿Verdad, Lupita? No. Vamos a ver qué tal. Vamos a darle que esto es mole de Osha. El corazón te va indicando hacia dónde están las zonas de más alta palpitación. Entonces seguiremos el corazón, ¿verdad, Lupita? Hay que seguir el corazón. El corazón es lo más chido del mundo mundial. Está latiendo el corazón. Ah, miren, vamos a ver esto, está interesantísimo. ¿Para acá? Miren, nada más esto, ven. Dice, aprovecha tu tiempo y disfruta del parque. Cuando está libre, está en color verde. Cuando está en amarillo, pues está más o menos disponible. Y cuando está lleno, pues obviamente el rojo. Entonces aquí nos indica qué tan lleno están las actividades para que también
no pierdas el tiempo en alguna actividad donde está muy lleno, ¿no? Exacto, ahorita todas están disponibles porque acaba de abrir hace media hora. Aquí están los casilleros, obviamente ya cada quien tiene su brazalete para las llaves, aquí mismo se guardan. Y pues nada más tienes que meterlo, abres, guardas tus cosas y le vuelves a poner llaves, como cualquier casillero. Muy bien, pues vamos a darle, ¿no, Lupita? Porque ya Vamos. es hora del momento ya. Ya. Este es el mapa interactivo que vas a encontrar en todos los lados Explore. Nosotros estamos aquí, pero vamos a ir a Oasis para comer algo, desayunar y estar listos para la aventura. Ya hay que ir a comer. Y miren muchachos, aquí están los horarios de las actividades, cuándo empiezan y hasta cuándo podemos tomarlas, ¿no? Estos cascos claramente se ponen porque como hay tantas formaciones rocosas aquí, pues te puedes dar un trancazo. Nosotros como estamos chaparritos, pues no hay problema, pero los altos sí se pueden dar un madracísimo. Listo, vamos al Oasis, a ver si hay Sí, actividad. ya lo encontramos después de perder. Estuvo fuerte, ¿eh? Mira, te puedes meter. Mira el pájaro. Muchas gracias. ¿Me podría dar un jugo chango, por favor? De 9 a 5, ¿eh? Y un poquito de frutita si nos hiciera favor. Y Gracias. dice que tienen unas galletitas de avena. Galletitas de avena, ¿cuántas? ¿Quieres una o dos? ¿O? Dos, por favor. Sí, las dos, por favor. Mira el pájaro. Allá ahí en la silla sentado. Ah, sí, está bonito, ¿eh? Yo me pedí un juguito que es de mango con... ¿qué? Yo me pedí un juguito que es de mango con naranja que se llama chango. Y yo me pedí un licuado Explore, tiene crema de cacahuate, tiene plátano. Eso está bien bueno y bien refrescante, ¿eh? Está bien bueno. Y el Oasis pueden ocuparlo para desayunar, entonces, si no desayunaron, ¿verdad, pajarito? Si no desayunaron, pueden venir aquí, recargar energías y empezar con las actividades. Ah, y antes, nada más, galletita de avena. Digan por aquí, está bomba. Muy bien, pues vamos a los anfibios. Lupita, ¿qué te parece? ¿Qué onda? Este sentimos que es uno de los más populares, entonces ahorita estamos aprovechando que no hay tanta gente o que sigue siendo temprano, entonces vamos a entrar a los anfibios, que es este carrito que va entre el río y todo. Ahora lo vamos a hacer porque casi no te mojas, entonces preferimos estar un poco secos. Solo se puede conducir mayores de 8 años, el recorrido atraviesa cuevas y caminos con agua. Si padeces problemas de espalda, abstente de hacer esa actividad. Ok, ¿alguna condición médica? ¿Asma, hipertensión, diabetes? No, todo bien. ¿Me permiten marcar sus brazaletes? Solamente se puede hacer una sola vez, ¿verdad? ¿Está? Una vez por ruta, tenemos 2 rutas diferentes. Ok. Oh, hay 2 rutas. Vamos a hacer la ruta de Salamandras. Solamente se puede hacer una sola vez por ruta. Vamos a ver qué tal, ¿eh, Lupita? Qué nervios, ya quiero. Va, Lupita va a manejar. Si este video no llega a sus manos es porque chocamos. Y fue una cosa tremenda, pero... Bueno, mientras sea automático puedo manejar. Oh, capacidad máxima 2 adultos y 2 menores. Solo pueden conducir mayores de 18. Respeta caminos y Con señalamientos. licencia vigente, puta. Pues no tengo tenemos que licencia. comprobarla, ¿no? Espero que no. Pues hay también bebederos todo el tiempo y eso está bien porque está bastante refrescante. El día no está tan soleado como otros días porque no es primavera como tal. Esa es la parte de la aventura, no realmente el vehículo como tal. Solamente que Lupita maneje y ya es una aventura. Pertínense. Ay, güey. En algún momento, caballero, se tiene que sostener, lo va a poder hacer de la parte interna del carro, de su cinturón, nunca toque el tubo de fuera porque es un tubo para impactos. El carro es automático, para poderlo encender hay que estar en punto neutro y abrimos el puerto encendido, luces encendidas todo el camino, pisaremos el freno por favor. ¿Ahí está? Exactamente, quitamos freno de mano. ¿Necesita ayuda? Recordemos, chicos, el camino es despacio, hay curvas cerradas, cavernas, baches y a veces brincan animalitos como iguanas, venados o mapaches. Hay que mantener una distancia prudente y una velocidad controlada. Lindo día, muchas gracias. Gracias. ¿Estás listo? Vamos a darle. Porque yo no. Yo tampoco. Persínense. Porque la aventura que empieza hoy. Esos son muchos baches, se parece a la ciudad de Oaxaca. ¡Agárrense! Agárrense de las manos. Lupita loca. Ahora sí siente el poder, siente el poder, siente el poder. Deberían de pavimentar, no manches. ¡Ay, pariente! Ay, no, no sería el freno, tú. Sonríe.
Ahí se ve. ¿Ya viste? No manches, sí, ahí está. Está chidísimo, con razón. Qué padre, qué bonito lo bonito, sí señor. ¡Ay! Eso sí estuvo perro. Qué bueno que no es nuestro carro. Qué bueno que no es el Latitude. No, ya me hubiera enojado. Vengo con la lengüita de fuera. Ah. Ay, creo que miré hacia abajo. Pensé que traía mi boobie de fuera. ¿Me dio el güey de atrás? Hay frenos, digo, hay speed bumps. ¡Sonríe! Se volvió loquilla, Lupita, ya se volvió loquilla. La estoy disfrutando. ¡Agárrate! ¡Ay! Estuvo loco, ¿eh? Loco de choloco. ¡Sí! ¡Ay! ¡Sí se volvió loca! ¡Hala! Esta es Lupita aventurera, ¿eh? ¡Ay! Ya. ¡Qué gente, cabrón! No se acerquen mucho. Ellos. Baboso. ¿Ya se enojó Lupita? Ay, que hay gente pendeja. ¿Qué tal, Lupita? Primeras No impresiones manches, de yo esta creo actividad. que está muy increíble, la verdad, me encantó, o sea, 10, 100, 1000 de 1000. Es la primera vez que van a ver a Lupita así de feliz en un video. Ahorita vamos a la segunda parte, esta le va a tocar a Beto hacerla. Ahora va a ser el turno de Beto. Vamos por la otra ruta porque nada más hay dos. Ahora vamos a cambiar de conductor a ver cómo nos va. Ya empezamos mal. Ahora sí le toca a Beto. Él no puede hacer dos cosas a la vez. Ya no. Yo sí me voy a enfocar a manejar porque los hombres solamente podemos hacer una cosa bien a la vez. Una cosa bien. Si los hombres dicen, oye, yo puedo hacer dos cosas bien a la vez, la verdad es que estamos mintiendo, solamente podemos una y ya. Estuvo perro. Está bueno, está muy bueno esto. ¡Ay! ¡Ay, un dinosaurio! ¡Qué chido! No manches. ¡Ah! No manches, saltamos cañón. Ya hicimos un primer error, pensamos que era para allá, pero es para acá. Me equivoqué, carnal, sentido contrario. Y casi neta que nos chocamos en el árbol. Ay, qué menso. Ay, Beto. Porque no hay señalización aquí. Estamos muy mal, así está México. ¡Qué poca, qué poca! No nos mojes tanto, no nos mojes tanto, no nos mojes tanto. ¡No encontró! No manches, estuvo muy chido. Ya ni avanza el carro. Ya pasó. Vamos a la siguiente actividad. Vamos a hacer las balsas y es por navegar por canales mágicos y asombrosos bajo grutas milenarias. Vamos a ver qué tal. ¿Quieres ir juntos o separados? Juntos, por favor. Juntos. En el número 1. Gracias. Vamos a darle. Bueno, muchachos, pues estamos en las balsas prehispánicas y miren, como pueden ver, Lupita tiene que usar sus dos brazos y nos dan como unos, pues como unas aletas, ¿no, Lupita? Son los que te ayudan a remar. Son los que te ayudan a remar. Entonces, el trabajo físico es impresionante, o sea, no vamos ni 2 minutos y ya estamos bien cansados de las manos, ¿verdad, Lupita? Ya. Entonces, o sea, el paisaje es muy bonito, o sea, se ve muy impresionante por dentro, pero físicamente es más difícil y pues no tan rápido porque mover la balsa en coordinación con otra persona pues es complicado. Nivel de dificultad 5, Lupita.
Sí, estaba difícil la coordinación, ¿no? Ah, y esto que es el camino corto, porque el camino largo está deshabilitado momentáneamente. Bueno, muchachos, aquí en Explore muchas veces tienes que usar tu pulsera para que te tomen fotos, pero si estás en una actividad extrema, el mismo casco tiene un chip que te toma las fotos automáticamente. Entonces, como en este caso, miren, nosotros no tenemos que escanearlo. Bueno, en este caso sí, pero normalmente no se necesita porque el mismo casco tiene un chip. ¡Saluden! Miren, muchachos, este es un secador ecológico. Tiene un embutido, un calefactor, pero es por medio de los rayos solares que calientan el ducto y la salida del aire calienta y da secar el cuerpo. Miren, aquí se siente clarito, clarito. ¿Qué tal te parecieron las balsas prehispánicas? Bueno, les decía que las balsas pensé que iban a ser un poquito más divertidas, pero la verdad es que no. Sí tienes que tener bastante energía para poder hacerlo sin problema. ¿No está tan divertido? Le damos un 6 de 10. Entonces, sí. La vista está bonita, pero hasta ahí. Sí, eso sí. Pero pues no es la gran cosa como los carritos. Exacto. Les seguimos contando con muchísimo gusto desde la bella Explore. Bueno, muchachos, pues ahora nos toca hacer la expedición subterránea. Vamos a ir con nuestros zapatos acuáticos. Te piden solamente eso para que puedas entrar. Decirles, muchachos, que aquí en Explore cuestan 600 pesos los zapatos acuáticos. Entonces les recomendamos comprárselos pues por aparte para que no tengan que pagar el precio aquí, porque en esta expedición subterránea si a fuerza te piden el zapato acuático. Entonces sí deben de traerlos, se los recomendamos muchísimo. Estamos listos para explorar, caminar y hacer de todo sobre el río Estalactita en la expedición subterránea. Les decimos qué chulo, qué bonito. Y también si no está chulo, qué bonito, también les decimos, porque somos unas personas honestas. Y lo que queremos aquí con este video es que ustedes pues disfruten y tengan las mejores recomendaciones. Estamos listos para entrar, ya estamos a casi nada. Así ya vamos a tener que guardar los micrófonos porque no vamos a mover todo. Exacto. Vamos a mojarnos todo. ¿Hasta qué hondo está? 5 pies, como por aquí. Entonces sí, vamos a guardar todo. Ya, mejor. Sí, hace frío, ¿eh? Sí. Ay, está bien fría. Este reto extra lo va a hacer Lupita porque yo no puedo por mi piecito malo. ¡Ay! Hasta gritó. Sienta y ahora le indico cuándo salir. ¿Y por dónde van a dar? ¿A dónde van a dar? Aquí una bolsita acá abajo. ¿Cuántos vienen? ¿Quieren ir juntos o separados? Bueno, pues se nos viene el tobogán. De nuevo. Vamos a ver qué tal, ¿eh? Sí, qué miedo. ¿Ya tienes miedo? Sí. ¿Puedo irte recostado? Sí. Vámonos, nos fuimos. Adiós. ¡Ey! Está extremo esa parte, ¿eh? ¿Te dio frío? Ya me dio frío aquí. Por cierto, ¿qué tal estuvo el río subterráneo, eh? No manches. Estuvo increíble, ¿va? No, hay una parte que se hacen unos tipos toboganes con agua que Exacto. la verdad es la parte más increíble de todo el recorrido porque en lo demás hacen el río nadando, pero pues está ahí. Los toboganes están toboganes, increíbles. Muy buena experiencia. 10 de 10 yo digo, ¿eh? Sí, ¿Qué pediste? Ah, yo les voy a decir, Lupita, porque tú no tienes micrófono, pero ¿qué pediste? Alitas, Viralitas, puré de papa, puré de papa, una ensalada de jícama, ¿sí, verdad? Y totopos. Ya me antojo. Yo me pedí, hay bastante como que de asador, entonces hay bistec, hay pollo, guacamole, totopos y papas a la francesa, agüita de maracuyá y Lupita de mango. Solamente hay un restaurante que se llama 2000 años más tarde. Disculpe, ¿cómo se llama el restaurante? Se llama Troglodita. Ah, gracias. Troglodita, troglodita, Pero dilo seguido. troglodita, No, pero hay un restaurante, solo hay un restaurante. troglodita, troglodita.
Hay solamente un restaurante que se llama Troglodita, antes de que se enoje Lupita. Y la verdad es que está bastante amplio, ahorita está tranquilo. Vamos a comer rápidamente porque nos faltan 2 actividades muy importantes todavía por hacer. Vamos a ver qué tal. La verdad es que hay de todo, hay ensaladas, hay postres, hay hot dogs. Y la verdad es que puedes encontrar una gran variedad. Carlote de maracuyá. A ver, pruébala. Siempre hay espacio para el postre. Siempre hay espacio para maracuyá, ¿no? Está muy frío. Está bien buena. ¿Está buena? Pero si les tengo que recomendar algo es esto, miren, hay papas fritas, hay bistec de res, chuleta asada y hamburguesa. Pero está delicioso. Ay, se me vuelve a hacer la agua a la boca. Este lo probamos hace rato, está increíblemente bueno, se los recomiendo muchísimo. Si pueden venir, por favor, solo comprobar esto. Ya lo armaron porque está buenísimo, ¿verdad, Lupita? Esto es bien buena. Súper riquísimo. Y bueno, muchachos, ahora sí vamos a las tirolesas, pero hay que dejar todo lo necesario, ¿verdad, Lupita? Solamente puedes llevar GoPro. Vamos a dejar las cosas, ya no podemos cargar micrófonos ni nada en la tirolesa, que es la actividad más impresionante de Explore y la que siempre está llenísima. Siempre está en color amarillo o rojo, entonces ahorita estamos aprovechando que está en verde porque todo el mundo está comiendo. De la tirolesa, mi nombre es Pedro, mucho gusto. Mucho gusto, Pedro. Con cuidado, por favor. Arriba están los cables. ¿Cuántas más? Son 7 tirolesas, este es el número, digamos, 3, sobre 4, sentadito, explico nuevamente, ¿sí? Echo su cuerpo hacia atrás, brazos flexionados. O sea, ¿qué hago esto? Así, exacto, para que no te me golpes y rodillas dobladas. Muy bien. Cámara para fotos saliendo y llegando. Excelente. Aquí, órale. 1, 2, 3. A 2, venga. Volteas a la cámara, ¿ok? Venga, Lupita. ¡Adiós, Lupita! ¡Venga! Se viene la alta, Lupita. Se nos viene la tirolesa más alta de Explore y la más alta de esta Riviera Maya. Todo este circuito está increíble. Yo creo que es el top 2 de las atracciones que tiene este parque. Se puede ir en pareja o solos, ya es la preferencia, pero todo muy, muy, muy chido. Es una cosa increíble este lugar, nos encantó, de pies a cabeza. Joder, se nos viene la Torre 7, Lupita. ¿Qué piensas al respecto? ¿Estás emocionada? ¿Estás triste? ¿Estás contenta? Cuéntanos, por favor, tú. Porque ya casi acaba, pero la verdad está muy chida. Lo estoy disfrutando al 100. Estamos a 60 metros para nosotros solitos. ¿Estás lista? ¿Estás lista? Sí. Se ve increíble. Venga, Lupita, tú puedes. ¡Adiós! Ahora sí, Lupita, ¿qué tal estuvo las tirolesas, la línea roja de las tirolesas? Ay, estuvo increíble todas las líneas y todo está muy chido, la altura, las vistas, la velocidad, todo está 10 de 10. Spoiler alert, terminas con agua. Miren nomás. Miren el bronceado de Lupita, ¿eh? La verdad sí lo recomendamos. Hay 2 circuitos, el rojo y el verde, que el rojo es el más largo y el verde es el más corto. Vamos a darle al... ¿Cómo se llama este? Amacuatízate. Amacuatizaje. Amacuatizaje. 3 veces. Amocuatizaje. Vamos a darle. Hay fila, muchachos. Si te pasa algo, déjame tu celular. ¿Qué tienes en tu celular? ¿Qué tienes en tu celular? ¿Qué tienes en tu celular? Estoy nerviosa. ¿Te pusiste nerviosa? Sí, yo sé que sí. Es que sabemos que está un poquito fría, pero... bien, Lupita. Ah, vienen de retache, ¿ya vieron? Se dio toda la vuelta. Sí. ¿Tú puedes, Lupita? Evita realizar esta actividad si padeces de epilepsia. Amacuatizaje.
Amacuatizaje. Adiós. Pues con esto finalizamos este bonito parque de diversiones Explore de Grupo Xcaret. Una cosa chula, que chula, rechula. La verdad es que solo hemos visitado 2 de estos parques, pero este hasta el momento ha sido nuestro favorito. La verdad es que disfrutamos cada segundo aquí con cada actividad que hicimos. Es un poco más enfocado hacia jóvenes, no recomendamos para personas mayores porque las actividades son un poco complejas y hay que tener cierta actividad física. Tienes que tener buena condición, no estamos diciendo que nosotros la tengamos, pero sí es como que muy exhaustiva. Y pues la verdad es que si llegan temprano, máximo 9:30, sí les da el tiempo suficiente para hacer todas las actividades de aquí. Si pudiéramos dejarlo en el top 3 sería así: anfibios, tirolesa y el recorrido subterráneo. Exacto. Se merece que vengan un día por lo menos en su visita a la Riviera Maya. Y pues también a nosotros nos tocó un clima la verdad muy agradable, no hacía ni mucho calor ni estaba muy fuerte el sol. Si les toca en una época del año que hace mucho calor en la Riviera Maya, este es el parque para ustedes. Al final Lupita y yo sí pagamos nuestro paquete de fotografías, que fueron 1,679 por ahí, así le vamos a poner el precio actualizado. Vale la pena porque te puedes tomar muchas fotografías y al final te las mandan a tu correo en formato original y tienes 30 días para descargarlo. Entonces está bastante bien. Creo que con eso cerramos este capítulo muy bonito que es Explore. Pues es un parque que ya tiene sus añitos, pero está muy bonito. Hay una nueva atracción que está en construcción y la verdad pues se ve muy padre porque está enorme, son toboganes de agua y pues esperemos que podamos regresar por ahí. ¿Esta es la nueva atracción esta? Sí. ¡Ah, está increíble! ¿Cuándo la inaugura? Todavía no tiene fecha de apertura. Va a ser un tobogancísimo, no manches. Va. Último tip, muchachos, no inicien las actividades con la tirolesa porque todos hacen eso. Entonces, nosotros les recomendamos iniciar con anfibios. Después pueden hacer como un recorrido subterráneo o algo así. Y después tirolesa, como a la hora de la comida, se vuelve un lugar más tranquilo, más agradable para que lo puedan disfrutar al 100%. Síganos sintonizando, sigan apoyando este bonito canal. Les seguimos dando recomendaciones con muchísimo gusto para que vean bueno, bonito y barato. Muchas gracias.